Que Dios me lo bendiga. Les saluda el ingeniero Julio Abdala desde el Tabernáculo Bíblico Bautista de la ciudad de Apopa. Estamos por iniciar un sermón en el cual esperamos de que la palabra de Dios llegue hasta su vida. Si usted es una persona que nunca le ha recibido, le invitamos a que al final de la misma usted pueda irse lleno del Espíritu Santo, recibiendo a nuestro Señor Jesús. Pero también, si usted es un hermano en Cristo, préstele mucha atención y usted sabrá que la palabra de Dios no regresa vacía. Dios me lo bendiga a todos. Amén y amén. Gloria a Dios, qué bendición tan grande predicar en la palabra del Señor. Vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 9, y vamos a leer del versículo 1 al 9. Voy a predicar este día acerca de esta historia conmovedora, dramática, lo más dura para el cristianismo de aquella época, relatada por el mismo autor de los Hechos. Y también la próxima semana vamos a continuar con estos mismos versículos, pero vamos a conocer un poquito más acerca de la vida misma de Pablo. Este personaje tan usado, estamos en un culto de estudio bíblico y ha llegado el momento preciso en la historia de esta iglesia, que es decir, este día, donde llegamos al capítulo 9 de Hechos. Y vamos a comenzar a ver la historia del hombre más influyente en la vida cristiana, como usted no tiene idea. Esto es increíble lo que Pablo hizo, pero también increíble es su conversión. Algo sorprendente, hermano. El 12º discípulo que vio a Cristo, de ahí para allá nadie más puede afirmar haberlo visto. Un día de esto vi en las redes sociales un pastor de estos famosos que salen en la televisión diciendo que él ha visto a Jesús, algo que no es cierto. No es cierto. No es cierto. No puede haber visto a Jesús. Por más que alguien diga, yo he visto a Jesús, yo he visto a Dios, no puede. Un ser humano en esta época no puede. No es que nos pongamos ortodoxos, no puede. La próxima vez que alguien vea al Cristo es porque ha muerto, definitivamente. Y no puede alguien decir y afirmar haber visto a Jesús, porque tendría que describírnoslo y no puede tener forma humanamente descriptible. No existe hasta que veamos la presencia de Él venir. Dice la Biblia, aunque digan que vengan, no les crean. Ahí está la clave. Aunque les digan yo soy Jesús, no les crean. Aquí viene, no le crea, dice la Biblia. Así es de que este hombre tiene mucha influencia en la vida cristiana porque hizo algo sorprendente. Dio un cambio de vida total, de un día para otro, de un instante para otro. El tema de la predicación del día de hoy, levántate y sigue el camino de Dios. Amén. ¿Lo tiene ahí? Vamos a leer. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Oremos al Señor. Padre, gracias te damos
por la oportunidad que el día de hoy nos das de estar en tu templo, en tu casa, lugar que ocupamos para edificarnos a través de tu palabra, y que el día de hoy, Señor, sigamos aprendiendo de la misma. Toca la vida de aquel que no te conoce, si hay alguien en esa condición en este lugar. En el nombre precioso de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, mi amado hermano y hermana. Bien, levántate y sigue el camino de Dios. No hay nada más hermoso que nos haya pasado en la vida que haber conocido de Cristo, haberlo aceptado a Él. En esta semana le dije a los que vinieron al inicio que me siento muy contento en este viaje. Cada vez que voy, trato la manera de acercar a alguien a los pies de Cristo. Y esta semana, el día sábado, como siempre, mi familia llega donde yo ande, aunque estén lejos los lugares, ellos hacen su excursión todos y tratan la manera de acompañar. Y siempre han llegado mis cuñados y mis hermanas, mi madre, y siempre llegan algún amigo y alguien se convierte. Alguien se va convirtiendo, casi siempre los amigos que llegan, pero que no vuelvo a ver más. Pero en esta ocasión, un cuñado que tengo, mexicano, muy buena gente él, no es una mala persona. Hace años yo le hablé de Cristo, algo que él nunca había oído, como yo se lo expliqué. Dice, cuñado, no sabía de Cristo esto, pero no quiso orar ese día. Mas sin embargo, el más rebelde de los dos oró a Cristo y ya no lo he vuelto a ver tampoco, porque se separaron con mi hermana, etcétera. Usted sabrá. Pero a este, que siempre llegaba, que yo sé que tiene un abolengo católico muy fuerte, que no es malo, no es problema eso. O ser un creyente dentro del catolicismo no es malo. No siempre la persona va a ir al cielo. No estoy diciendo que la Iglesia Católica conduce al cielo, esa no conduce a ningún lado. Sus doctrinas son totalmente equivocadas a las nuestras, a las del Señor. Pero este muchacho aceptó a Cristo y fue el primero en ponerse de pie. Me sentí tan contento, porque no solamente se puso de pie, porque el pastor no sabía, nuestro pastor, si es que la gente pasa al frente o qué, pero él de un solo caminó al púlpito y me dio yo también de una manera impulsiva lo volteé a ver cuando se puso de pie y vi que venía caminando. Volteé a ver a mi hermana para ver qué reacción tenía mi hermana, que es una persona católica, y la vi que se le quedó viendo, pero contenta. Y me puse a orar con él, o sea, fui yo quien lo asistió en la oración. Cuando terminamos de orar, le buscamos un lugar, no habían hoteles para que ellos se quedaran, y una familia gustosamente me dice, pastor, ellos se pueden quedar en mi casa. Le digo, mira, pero son bastantes personas las que andan, así es de que distribuimos a unas en un lugar, y a estos 3 me los llevé yo a una donde yo me iba a quedar. Cuando llegamos a casa, el muchacho mi cuñado, empieza a decir, tengo una sed de ir mañana al culto. Y le dice a mi hermana, no nos vamos, mañana yo me quedo, yo quiero oír. Estoy ansioso, estoy deseoso. Esto que me ha pasado es algo increíble, yo no lo sentí nunca hasta hoy. Y yo no quiero dejar esto, y todas esas palabras se las estoy diciendo, yo no quiero dejar esto nunca. Y quiero que me expliquen. Y yo quiero conocer, yo quiero que me hablen de Cristo. Empecé a entender que había un verdadero cristiano dentro de él, al grado que me dice, mire cuñado, allá donde yo estoy no sé dónde ir, no encuentro este tipo de iglesia donde se predique de Cristo. Hay mucha bullicio, hay muchas cosas diferentes. No sé qué hacer, si estar viajando, hermano, 3 horas para venir a oír un culto.
No, le digo, ya te voy a buscar allá una iglesia donde está cerca de tu casa. Pero el siguiente día habla con otras personas y les dice lo mismo, y le dice a la gente: mire, ¿y por qué no se viene a vivir hasta aquí? Y nosotros le conseguimos trabajo. ¿De veras? Sí. ¿Y cuánto tiempo? Mañana. Y le digo yo, metí mi cuchara, va. Mira, pero mi hermana es profesora. A ella también. Ahí en la iglesia hay un hermano que trabaja en el gobierno y lo metemos. ¿Y cuánto cuestan las viviendas? Pues hombre, si ustedes vienen como cristianos y se van a congregar en la iglesia, pues nada. El mexicano así habla, ¿va? Pues para ustedes nada, hermano. No, hombre, no puedo creer que Dios les está abriendo totalmente las puertas. ¿Cómo Dios hace para que una familia completa que no han estado yendo a la iglesia, de repente el padre de familia sea tocado? Y esto es muy importante. Y le dije a ellos: ¿sabías tú que cuando el hombre acepta a Cristo, toda la familia va? Es muy difícil para una mujer que acepta a Cristo llevar a su marido a la iglesia. Pero cuando el hombre acepta, la familia va. Y también es complicado cuando un hombre se sale del evangelio, porque también arrastra a su familia a salirse. La obligan a no ir porque ellos quieren ser atendidos, ellos no pueden estar sin que la mujer los atienda, etc. Y eso aleja. Aunque uno no se aleje de ser cristiano, de la salvación no la va a perder. Luego le hago dos preguntas a mi hermana. ¿Sabes la historia esta? Fáciles las historias que le pregunté. No, me dice. ¿Sabes esta otra historia? Fácil también. Que si yo se las pregunto a ustedes me la contestan rápido. No. Entonces le dije: sabes quién es Dios, pero no tienes conocimiento de Él. Necesitas ir a oír palabra de Dios. Necesitas ir a conocer del Cristo que acabas de recibir. Y la única forma de conocerlo a fondo es pasando con Él todo el tiempo, oyendo de Él todo el día, platicando de Dios. ¿Dónde viene la analogía? Resulta que Saulo era una persona que había nacido en una religión. Saulo era judío. Su maestro se llamaba Gamaliel, el que le enseñó a él el judaísmo, el que le enseñó a él el temor a Jehová. Era un judío, era un fariseo que le daba clase a los fariseos. Gamaliel era famoso. El edificio de nuestra iglesia así se llama, edificio Gamaliel, donde está el colegio de teología. Y Gamaliel era nieto de un hombre famoso también en el mundo hebreo y griego, helenístico, llamado Hiliel. Hiliel es el que determinó la estructura de las dos bases fundamentales del judaísmo. Ustedes pueden imaginar, de los rabínicos, estos que todavía se pasan dando golpes. Él estableció la forma en que tenían que ser distribuidas las leyes y cómo interpretarlas. El abuelo de él era el creador de todo esto, pues el nieto era el maestro del fariseísmo de Saulo de Tarso. Y Saulo era un hombre que respetaba su ideología, nunca había oído hablar de Cristo, pero cuando llegó a Jerusalén y encontró a los cristianos, es decir, a los nazarenos, que estaban creyendo y hablando de un Jesús que era el Salvador, eso era contraproducente a lo que él había aprendido. La salvación la daba la ley. La salvación para Pablo la daba el conocimiento de la palabra y no faltar a la palabra y cumplir las leyes. Salvarse por medio de obras y defender esa obra. Salvarse por medio de lo que uno hace. Porque la ley eso decía, que si tú cumples la ley serás salvo. El que cumplía la ley estaba en la voluntad de Dios. Cumplir la ley implicaba no hacer esto, no hacer lo otro, no hacer aquí, no hacer allá. Pues dice Pablo: yo he cumplido la ley. Soy fariseo de fariseos. Lo explica más adelante en sus conversiones, cuando él lo explicaba. Porque Pablo empezó a dar su testimonio de vida, el cambio de vida que él había tenido. Empezó a hablar día y noche. Al menos la Biblia nos relata que 3 veces lo explicó.
No vamos a pasar la Biblia leyendo solamente el relato de Pablo, pero cuando fue necesario, se nos explica en la Biblia, en el capítulo 22 y en el capítulo 26, que él explicaba nuevamente su conversión. Cuando yo estuve, cuando era necesario, porque había gente que no le creía que él había cambiado. Entonces él recurría a eso y decía, y yendo yo por el camino, fui transformado. Dice la Biblia, Saulo respirando aún amenazas. Ese hombre, hermano, es la persona más sangrienta que podemos imaginarnos, más pecadora que el mundo cristiano pudo haber conocido. El asesinato directo de cristianos, eso era Pablo. ¿Qué nos quiere decir esto? La persona más mala que pudo existir en la historia de la humanidad en contra del cristianismo cuando estaba naciendo, él le quería dar muerte de tajo a la mera raíz, siguiendo a los cristianos, persiguiéndolos hasta matarlos, que no quedara ni uno, que desapareciera. Era el mismo sentir que quizás él había leído en la Biblia al decir que tenía que terminarse a toda criatura que no fuera de acorde a la ley judía. Pero esto había cambiado. La gente estaba hablando de un Salvador y él decía, ¿cómo va a haber un Salvador si lo que salva es la ley? Jesucristo no puede ser. Ustedes hablan de un Cristo resucitado. Pues vengan, y él pedía, y dice la Biblia, aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor. Vino al sumo sacerdote. Hombre, ¿para qué más aliado que este? Hermanos, y ahí el sumo sacerdote quedó anonadado, contento, estupefacto de saber de que había alguien que estaba tras la causa que ellos tenían, que era darle muerte a todos los apóstoles. Y aparece Pablo diciendo, hombre, yo los sigo. Mire qué buen servidor se encontraron, qué buen aliado los del Sanedrín. Gente mala, y encuentran a uno malo, y dice que iba al sumo sacerdote a pedir cartas, y el sumo sacerdote se las extendía. Dámelas, ¿dónde viven? Los voy a alcanzar, voy a alcanzarlos hasta matarlos. Ese tipo de cristiano, ese tipo de persona, déjeme decirle que es el cristiano más influyente en el día de hoy. Por lo tanto, si usted conoce al más pecador de los malos de esta tierra, recuerde que hay esperanza. Esto nos está llamando a algo, que no tiremos la toalla. El hombre, la persona más mala que existe, puede convertirse al evangelio. Amén. Y usted también. Si el más malo puede, ¿por qué no yo? Si usted quizás no es malo, usted hace buenas cosas, usted no es una mala persona, tiene sus pecaditos por ahí, pero usted no ha matado a nadie. Usted dice, si Dios perdonó a ese hombre, ¿cómo no me puede perdonar a mí? Si Dios permitió que este hombre fuera salvo y lo utilizó. Pablo más o menos era unos 10 años menor que Jesús. Pablo nació ahí como por cuando Jesús tenía 9 años más o menos. Y no nació en Jerusalén. Él nace en Tarso. Tarso era una de las ciudades más influyentes en las academias de conocimiento filosófico que usted se puede imaginar de aquella época. Es lo que ahora conocemos como Turquía, exactamente donde está Turquía, la ciudad de Turquía. Los turcos, helenísticos, entendidos en la materia griega, hombres doctos, inteligentes. Pablo no era un hombre pobre. Si usted quiere creer que un hombre rico no se puede convertir, Pablo era un hombre rico, tenía ciudadanía romana. Su padre era romano, iba a las universidades griegas. Era costumbre que toda persona entre el mundo judío también era judío, por ser de la descendencia de Saúl, de la descendencia de Benjamín. Después en la descendencia de Benjamín encontramos a Saúl, y dice que él era también benjaminita. Entonces de ahí surge el nombre de ponerle a él Saulo, en nombre a Saúl. Entonces, cuando vemos la influencia que él tenía de un padre que le acercó a las más grandes personas influyentes de aquella época, Pablo no era un hombre pobre. O Saulo, como se llamaba en esa época. Tenía buenos conocimientos. ¿Cómo es que un hombre así, con el poder que tiene, hermano, tenía acceso a los sumos sacerdotes?
Era un hombre religioso que se manejaba con guardias de seguridad. ¿Quién le llega a hablar a Pablo? Nadie. Es un hombre inaccesible. Pero la persona más inaccesible que tú te puedas imaginar, aquel que nadie puede acceder a él, Dios lo puede llegar a tocar. Y puede llegarlo a influir. Y puede pararle el carro en cualquier momento. Y te puede tirar al suelo y te puede quitar todas tus teorías. Y te puede tirar a lo más profundo si quiere. Con tal de que tú entiendas. Porque tienes que entender que el estilo de vida que estás llevando lo tienes que parar. Porque este hombre lo paró. Y lo dejó ciego Dios. Durante 3 días. Yo no sé cuántos días vas a necesitar tú para poder parar la vida que estás llevando. Esto es claro, esto es serio. Y le pedía cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, la palabra camino no quiere decir ahí andar, el camino es de este evangelio, porque la palabra está en mayúscula. Personas o mujeres de este camino los trajese presos a Jerusalén. Y Pablo daba la autorización para la muerte, como lo hizo con Esteban. Los golpes que recibió Santiago, el hermano de Jesús, fueron dados por Pablo. Pablo era un hombre que era sanguinario, malo. Usted ahora tiene que estar entendiendo esto. Usted, que es pecador, tiene espacio en la vida de Cristo, pero tiene que levantarse, porque ahorita si usted anda en malos pasos está caído. Los cristianos no se caen, hermano. El verdadero cristiano no patea el cable. El verdadero cristiano no tiene que andar derrotado en la calle. El verdadero cristiano, aquel que ha aceptado a Cristo, es aquel que se levanta y sigue el camino de Dios. Si usted quiere vivir una vida diferente a la que ha estado llevando, hermano, aquí tiene un ejemplo. Él dice, hagan, hermanos, si yo pude, ¿y ustedes por qué no? Él nos lo relata en Gálatas, capítulo 1, 14. Él nos lo relata ya en el libro de Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 13. Pablo pasa hablando acerca de su cambio de vida. 9 del 13 al 15. Nos habla acerca de todo lo que él fue transformado. ¿Por qué no puedo yo? ¿Por qué no puedo creer de que aquel hombre que usted tiene en su casa no puede un día ser cambiado? Espere, llegará el momento. Y yo le aseguro que entre más dura es la persona, más entregada se mete a Cristo. De ahí que tenemos una gran ventaja cuando una persona religiosa, y llámese específicamente aquellos muy buenos católicos, se convierten al cristianismo, se convierten en los mejores servidores de Cristo. Aquel hombre más borracho y perdido que existía son los mejores servidores. Aquellos que medio conocieron al Señor a veces no fallan. Pero aquel que fue bien transformado es el mejor servidor. Aquel que realmente entiende este camino no se aparta de él. Y mire, Pablo no fue pastor nunca. Pablo no era pastor, él era predicador, él era fundador de iglesias, él andaba regando la semilla. Pablo fue un hombre de fe, creía en lo que después entendió. Dice después, mas yendo por el camino, aconteció, vuelve a aparecer la palabra camino. Yo en mi Biblia he subrayado esto, contra, versículo número 1, Saulo respirando alguna amenaza contra los discípulos del Señor, vino y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco. Todo nos está dirigiendo a un camino, a un lugar, ir a Damasco, ir a un camino, seguir a los que tienen el camino de Cristo. Por eso te digo el sermón, levántate y sigue el camino de Cristo, el camino de Dios. Le dice de este camino 3, mas yendo, también es dirección, mas yendo, quiero ir a ese lugar. Él quería ir por su camino. Su camino era buscar a los cristianos y asesinarlos. Su camino era ir donde el sacerdote. El camino que tú llevas, Dios lo puede cambiar. Yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Hermano, no podía nadie llegar a Pablo. Es aquí donde surge la idea clara y verdadera de que Saulo
vio directamente al Señor. Por eso él dice, soy apóstol con toda autoridad. Porque para ser apóstol se necesita de algo: haber visto al Señor cuando estaba vivo. O sea, presenciarle a Él. Y dar muestras de que vas a morir por Cristo. No vas a vivir con los beneficios de Cristo. Porque mucha gente dice ser apóstol porque está viviendo la gloria de Cristo. Pero no han buscado la gloria de Cristo, sino que están viviendo la gloria. Están viviendo los beneficios de ser cristiano. Tienen un buen vehículo, les dan una cosa, les dan la otra, tienen una casa, tienen viajes, tienen aquí, compran terreno, compran cosas, tienen dinero en el banco de sobra. Para ellos esa es la bendición. No, Pablo no está dirigiéndose a eso. Pablo ha dejado todo. Pablo sabía que esto le iba a ocasionar problemas, que los sacerdotes lo iban a odiar, que los cristianos no lo iban a querer, porque no le iban a creer. No le importa. Viene y deja todo, a su padre, a su madre. Su vida cambió, su ejército se le fue. Si él aceptaba al Señor, delante de la gente se ponía de pie, pues ese mismo momento todo le cambiaba. Era necesario que sucediera así, porque Dios tenía que proteger la vida de este hombre, porque ni los mismos cristianos lo hubieran aceptado. Hubieran desconfiado de él, como efectivamente sucedió. Años después Pablo regresa y el mismo Pablo no le creía. Los apóstoles que estaban alrededor: no, hombre, ese hombre no puede haber sido transformado. Ese se está metiendo entre nosotros para ver cómo nos consigue y cómo nos lleva al sumo sacerdote, porque este hombre es malo. Pues tuvo que aparecer alguien y decir: no, momento, yo he andado con él estos años y este hombre es ahora un cristiano verdadero. Dios protege tu vida. Por eso es que cuando alguien se convierte a Cristo, Dios lo aparta del mundo. Por eso es que cuando tú fuiste tocado de verdad por el Señor, fuiste apartado de ese mundo. Tenías que salir de la cantina, tenías que salir de la droga, tenías que apartarte de lo malo, tenías que apartarte a un lugar. Y el lugar se llama iglesia ahora. Este es el desierto. Aquí no te vamos a vender droga, aquí no te vamos a ofrecer cigarros, aquí no te vamos a... las mujeres no se van a andar ofreciendo a los hombres, y los hombres no tienen que andar conquistando a otras siervas. El pastor no va a andar buscando con qué sierva cambiar a la esposa. Ese es un lugar desértico para el mundo. Aquí no hay bailes, aquí no hay invitaciones a ir a una discoteca. Esta es la casa de Dios, donde tú tienes que ser transformado por medio de la palabra, el oír la palabra. Entonces Pablo sabía eso. Dios sabía eso, que Pablo necesitaba a alguien que le dijera directamente lo que estaba pasando. Y dice aquí: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, qué bueno caer en tierra, porque Dios desde ahí te va a empezar a levantar. Tú tenías que llegar a lo más bajo, hermano. Cuando te caíste del mundo, amén, era porque te tenías que levantar como cristiano. No sé si ya todos lo hemos hecho, pero es el deseo del pastor que usted lo haga. Es el deseo de Dios que usted lo haga. Que se caiga del mundo, hermano. Cáigase. Tírese al suelo. Dese por vencido. Contra Dios no va a poder. Él te ama. Y por eso te quiere quitar eso que tanto amas. Quiere tirarte al suelo para que te rindas a Él. No que te rindas al mundo, porque el mundo no te va a levantar, el mundo más te va a pisotear. ¿Me entendió eso? Si tú estás caído en el mundo, más te golpean. Cristo te hace caer del mundo y te dice: levántate, dice aquí. Y cayendo en tierra estaba, no en la gloria, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? La pregunta de Dios a ti: ¿qué te he hecho? ¿Por qué nunca me has entregado tu vida? ¿Por qué tanto tiempo te he cuidado y no has reconocido quién es el que te alimenta todos los días? ¿Por qué hasta el día de hoy, después de tantos años de estarte hablando, de estarte mostrando,
Tú no quieres entender eso. ¿Por qué me persigues? Si no te persigo a ti. Si a mí quien me cae mal es la hermanita esa. El hermanito es. No, yo contigo no tengo nada, mi Señor. Pero esa vieja no la puedo ni ver. Eso no es cristianismo. Yo como pastor tengo que entender que ustedes son débiles igual que yo. Pero no puedo decirles que está bien lo que están haciendo. Aunque eso me cueste disminución de congregantes dentro de la iglesia. En esta iglesia les prometí hace 10 años cuando vine, si hay algo que van a oír de mí siempre, es palabra que no les va a gustar. Porque la palabra de Dios no gusta a nadie. La palabra de Dios es una palabra de verdad y la verdad nos duele. No es dura, es clara, dice Cristo. Dura es tu palabra, mi palabra no es clara, no es dura, les dijo Cristo. Mi palabra es clara, es para que la entiendan pecadores. Porque si no, Cristo no te dijera arrepiéntete. Arrepiéntete. Si te lo dice cada rato. Mi pueblo pecó, mi pueblo me abandonó y por eso fueron entregados a la inmundicia. Porque no quisieron hacer caso, pusieron oídos sordos. Y cayendo en tierra, oyó, y esto es importante, que usted también oiga una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, obediencia inmediata. Cuando realmente alguien se convierte a Cristo, le va a empezar a hacer caso a él en todo. Y le dijo, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres, Señor? Para que le estuviera diciendo Señor, es porque él había comprendido que algo sorprendente estaba pasando en su vida. Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, es decir, la persecución que estaba haciendo en contra de sus hijos. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ojalá que todos hiciéramos esta confesión después de haber aceptado a Cristo. Yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios. Está bueno. Que moriste en la cruz por mis pecados. Está bueno, reconózcalo. Eso le va a dar salvación. Pero no todos los salvos le dicen al Señor, ¿qué quieres que yo haga? No todos los que son salvos se atreven a decirle al Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que deje? ¿Qué quieres que haga de aquí en adelante? Voy a hacer lo que tú me digas. ¿Y sabe lo primero que le va a decir el Señor? Es una palabra que usted no se espera. Levántate. Levántate. Eso es lo primero. Él temblando y temeroso le dijo, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, estoy en el 6, levántate y entra. Hay un libro muy bonito, el libro 100 de los Salmos. Los Salmos son libros, son 150 libros. El Salmo 100 es un libro que ocupan mucho los judíos. Pablo ha de haber entendido claramente qué es lo que Dios quería que hiciera. El Salmo 100 habla de entrar por sus puertas. Entra gozoso en la salvación. Entra por las puertas. El judío, al leerlo, él quiere entender y cree, como Pablo entendía, porque era un judío, aplicante de la ley, que la salvación de una persona, cuando Dios le dice, ¿qué quieres que haga?, es entrar por Jerusalén literalmente. Por eso es que vemos a tanta gente queriendo ir a Jerusalén, pero lo hacen por paseo, lo hacen por turismo, no lo hacen por conocimiento de Cristo. Y tenemos deseos de ir allá y decimos, voy a ir a Jerusalén, la tierra donde nació el Señor, pero todo es comercio. Y a veces usted cae en las trampas también del comercio. A Jerusalén todos vamos a ir un día. Si hay un lugar en la tierra que todos los cristianos vamos a conocer un día, es Jerusalén. Porque dice la Biblia que cuando Cristo venga por nosotros nos llevará de a popa. Amén.
Nos va a venir a traer a Apopa, nos va a venir a traer a El Salvador, nos va a venir a traer a la tierra, no importa si usted está en una cárcel, usted está en un hospital, usted está en una iglesia sentadito, usted está con su familia comiendo. El Señor nos va a llevar a su presencia un día. Pero cuando Él, déselo a Él. Pero esto viene lo bonito. Cuando vengamos con Él, vamos a venir y vamos a entrar por Jerusalén. Entrar por sus puertas. Levántate y entra, le dice aquí, mire, levántate y entra en la ciudad. No hay problema, entra, pero ya no como tú me miras, ya no como tú tienes el conocimiento, ahora vas a entrar a mi casa. Lo primero que Dios te dice es, levántate y entra a mi ciudad, Jerusalén la hermosa. Entra a mi casa, vive conmigo, tú lo vas a tener todo, dice después. Y se te dirá lo que debes de hacer. Hay un lugar donde se te dice lo que tienes que hacer y esa es la casa de Dios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No te lo van a decir los vecinos. Le digo a mi hermana, me confesó algo. Yo quiero confesarte algo. Yo no sé si tú sabías esto. No, no lo sabía. Bueno, yo lo consulté con esta persona, lo consulté con esta otra persona y lo consulté con esta. Tenía 3 opiniones. Y la última fue ir donde el sacerdote, que déjeme decirle que es un buen sacerdote. O sea, un sacerdote católico, pero es bueno. Creyente, el hombre. Bien preparado. Preparadísimo. Su sermón, si usted llega de Grecia y llega a la iglesia de él en Estados Unidos, él predica en inglés y después predica en español y después predica en francés y él pregunta si hay de otra nacionalidad y si hay de otra nacionalidad le predica. Por eso que los sermones de él son cortitos, porque tiene que traducirlo y el idioma que usted quiera se lo habla. El hombre muy bien preparado. Entonces tiene mucho conocimiento, bíblico también. Y ella fue a consultarle a él ese problema que tenía. Me dice, salí triste, me dice. Y no le hice caso. Hice lo que me recomendaron por fuera de la iglesia. Yo me siento mal, me dice. No me gusta verlo, aunque yo ahora ya no me siento mal, porque ya me pasó. Porque me expulsaron de la iglesia literalmente durante un tiempo. Bueno, no hay problema. ¿Qué me dices tú? ¿Qué hubieras hecho en esa época si yo te hubiera pedido un consejo? Bueno, que no me hubieras hecho caso ni a mí, ni a ningún hombre, sino que le hubieras preguntado a Dios qué hacer. Y esa respuesta la tenía en la Biblia. Sí, le dice, ¿querés te enseño un versículo? Y le mostré. Aquí estaba la decisión, mira. Yo lo único que hubiera hecho era decirte dónde estaba la salida. No sé cuál era la decisión de Dios. Es como que un muchacho, lo voy a poner así, para que me entienda. Usted es un muchacho de 22 años, 24, digamos, ya tiene su carrera universitaria. Ya se graduó, conoce a una muchacha y conoce a otra muchacha. Tiene 2 muchachas, no son sus novias, simplemente va a tomar una decisión. Pero aquella es ojos azules y la otra es ojos azules. Aquella tiene el pelo amarillo y usted, la otra también tiene el pelo amarillo, pintado, pero lo tienen las 2 pintados. Amén. Los ojos azules, pero son de postizo, no importa. Estoy describiendo no a una salvadoreña, ¿va? Pero viene y usted dice, tiene 1,80 de estatura, la otra también tiene 1,80. Esta va a la iglesia, a la de Apopa, la otra también va a la iglesia de Apopa. Y las 2 leen la Biblia a la misma hora. Ni se conocen entre ellas. Señor,
¿a quién escojo? Una se llama Petronila y la otra se llama, póngale, Onicífera. Va. ¿Por quién me decido, Señor? Entonces dice la Biblia, en condiciones así, tan idénticas, que ningún hombre puede dar una salida, dice la Biblia que echemos suerte sobre el caso. Es decir, que agarremos una moneda, que no ando ni una ahorita, vuela, me dejaron vacío estos gringos, amén. Que usted tire una moneda y le diga, Señor, toma tú la decisión. Y la moneda va a caer parada, hermano. Dice la Biblia, la suerte se echa en el regazo. O sea, no la suerte, una decisión difícil se echa, pero Dios es el que toma la decisión. Entonces le dije, eso hubieras hecho. Eres inocente porque no lo sabías, pero hoy ya lo sabes. Mira qué bonito lo que vas a empezar a aprender ahora en la iglesia. Tú ahora vas a tomar decisiones basadas en el conocimiento de Dios y ya no tus propios conocimientos. Pablo tenía hartos conocimientos bíblicos, tenía hartos conocimientos fariseos, tenía conocimiento filosófico. Pablo, cuando llegó a Grecia, él sabía de todos los gálatas, él sabía lo que ellos creían. De los éfesos, él sabía de los filipenses, los conocía, sus costumbres. Llegó a esas ciudades y les dijo, he conocido algo nuevo. Hombre, aquí empecemos a cambiar. Tenía poder de autoridad. Porque cuando veían a Pablo, hombre, viene Pablo, sí, Pablo aquí. Y Pablo se sentaba y les decía, miren, he conocido un nuevo camino. Quizás lugares donde nunca ningún cristiano había llegado, Pablo les empezó a predicar. Levántate, entra por esta casa donde yo te diré y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. ¿Qué más quiere? Aquí se te tiene que decir lo que tienes que hacer. Tú eres un hijo de Dios, no andes buscando por otro lado los consejos. Quizás ni en el pastor, hermano. Hay jóvenes que están oyendo a otras personas y por eso se desvían. Hay hombres que escuchan la voz de otra mujer y por eso lo sacan de las iglesias. Dejan sus hogares. Mujeres que escuchan a otros hombres y pierden sus hogares. Jóvenes que dejan de estudiar porque escuchan a otros amigos. Pastores que dejan el pastorado porque empiezan a oír otra voz que es diferente. Ni en otra iglesia, hermano. Hay un gran peligro cuando usted oye palabra de Dios en otra iglesia. Porque usted se empieza a confundir. Lo primero que cree es que ahora usted sí siente y antes no sentía. Yo te pregunto, ¿y qué es lo nuevo que sientes? ¿Cuánto tiempo te va a durar? ¿Cuánto tiempo vas a vivir con ese yo siento? A mí me duele ver en el Facebook, ahí se llama, ¿verdad? O Facebook, ¿cómo es? Facebook. Hay una nueva red que se llama Facebook, no sé si ya se dio cuenta que existe. Sí, Facebook, oye, búsquela ahí en Meta, Facebook. A mí todos saben, a mí me da tristeza que suban imágenes de pecado y que las hagan públicas. Me da tristeza. ¿Qué oyeron para alejarse tanto? ¿Por qué no resolvieron los problemas? Hermano, y en menos de una semana su vida ahora está entregada al pecado, porque así queremos arreglar la vida. La vida no se arregla, y dice por ahí un dicho, un clavo no saca otro clavo. No, lo mejor es sacar el clavo y después meter otro. Pero no, que con un clavo usted va a sacar otro. Dios primero te quita el mundo y ahora te da la gloria. Levántate, entra a la ciudad y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Dice, 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Pero Pablo sí lo vio. Pablo es el siguiente apóstol que Dios encontró. Dios necesita de ti, pero no te va a andar rogando.
Dios no te dice, ay papito, entre al culto, venga, hermanito. Y ahí me imagino yo una lista de todos ustedes en una lista de teléfonos, va. Ay, hermanito fulano, va a venir al culto. Hermano, va a venir. El que toca el piano, va a venir, hermano. La que canta, vas a venir. ¿Alguna vez les he hablado? Va a venir, hermano, ahora. ¿No? Hermanos servidores del sonido, van a venir mañana. Ay, vengan. Hermano, los que manejan el bus, van a venir. Y todos ustedes, hermanos, vengan el viernes, por favor, no me dejen solo. Yo los voy a ir a dejar hoy. Los voy a ir a traer allá a sus trabajos. Voy a hacer una sola ruta, hermano. A los alcohólicos, yo los voy a ir a recoger a todos los lugares. No, si quieren venir, ya les dijo dónde queda la iglesia. A usted ya lo trajeron. A mí ya me trajeron aquí. Yo ya sé dónde es el camino. Yo ya sé lo que es meter. Dónde me dicen lo que tengo que hacer. Por lo tanto, no deje de hacerlo. ¿Y con quiénes cuento? Con los que han venido. Mira, mi esposa, solo hay 2 en el parqueo. Y ella es bien drástico. ¿No? Solo 2 hay, pues solo 2. No ha venido nadie, pues no ha venido nadie. Y usted solo parquea el carro, usted sabe cómo lo parquea. Y si usted se encuentra que está trabado ahí, usted viene a decir, mire pastor, no hay nadie. Ah, pues póngase usted el uniforme. Abra usted el portón. Que venga y pregunte ahí, mire, no ha venido nadie para abrir el portón, ábralo usted. No va a dejar un carro tras el otro y ahorita tuviéramos la gran fila para allá, ¿verdad? Pastor, ¿y qué está fallando ese foco? Cámbialo. Cabalito, cuando empecé a aprender, yo creí que me estaban tomando fotos porque no me habían visto este tiempo. No se fijaron que hasta le hice así, un ratito. Hasta le hice, eché hasta saliva. Y después cuando me fui para dije, yo creí que era otra cosa, hermano. Hermanos, aquí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero nadie te va a andar rogando. Jamás. Nunca. Dice, y los hombres que iban con Saulo se pararon. 8. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos, ya no ves al mundo. Hermano, cuando tú vienes al cristianismo, pierdes la noción de lo que antes eras y ahora se te tiene que guiar por este camino. Hay que traerte, hay que empezarte a dar comidita suave, como niños recién nacidos, cambio total y absoluto de un día para otro. Y dice, no veía a nadie, así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. ¿Dónde quedaba la ciudad? ¿En Jerusalén o en Damasco? Entrad por las puertas, según Pablo, a Jerusalén. Pero Dios lo llevó a los gentiles. Dios te ha metido en Apopa y tienes que estar en esta ciudad. Tienes que estar en la iglesia. Tienes que permanecer en ella. No te muevas a diestra ni a siniestra. No le hagas caso a aquellos que a veces te van a empujar a abandonar el cristianismo. No le preste atención a sus amigotes del trabajo y que tantas veces vas, una vez al año, no hace daño. ¿Cómo que no hace daño? Si solamente una vez se necesitó para que el bolo empezara a tomar, para que el fumador empezara a fumar. Solo un tirito tuviste que hacer de dejar droga en otro lugar y ahora eres un traficante. Solo una vez. Pues aquí te dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Con esto termino. Saulo tenía un buen concepto claro del ayuno. Amén. La Biblia nunca te va a obligar a ayunar, pero la enseñanza aquí es que no volvió a comer nada del mundo. Si tú quieres ser un verdadero cristiano,
abandona el mundo y empieza a comer la palabra de Dios. Démele un fuerte aplauso a Cristo. En este momento acabamos de terminar una predicación y si usted es alguien que nunca le había recibido, estimado amigo, yo le invito a que usted haga esta oración. Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados. Me arrepiento, Señor, porque soy el pecador. Gracias le doy al Padre, porque Él envió a su Hijo Jesucristo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy. Si usted es un hermano que ha estado escuchando esta palabra, le invito a que la ponga en práctica y así poder ser personas de bien en esta sociedad. En el nombre de Jesús me despido. Amén y amén.